Muy buenas tardes, mi nombre es José Duván Urbano de la licenciatura en Lengua Extranjera, Inglés y del CAU Neiva. En esta oportunidad vamos a hacer una pequeña síntesis de las lecturas y videos del tema relacionado con lingüística y signo. Y para ello hemos dispuesto o hemos realizado un mapa conceptual que es el resumen de nuestra propuesta y explicando el tema de la lingüística. Para empezar, la lingüística tuvo su origen en el pensamiento griego, donde se buscó indagar y profundizar sobre temas relacionados con el hombre y basados en la filosofía natural o naturalista. Si hablamos de lingüística, estamos hablando que es una ciencia o estudio científico de que parte del origen, la evolución y la estructura del lenguaje. El lenguaje ahorita lo vamos a explicar. El lenguaje como tal. La lingüística tiene sus etapas o su historia y parte de esas etapas son tres etapas y la primera de ellas es la gramática normativa. La gramática normativa, como lo indica, busca crear normas para el uso correcto de la lingüística o el lenguaje, se identifican formas correctas e incorrectas y se busca, digamos, de cierto modo crear un lenguaje estable que no se salga de lo ya establecido en las normas. La segunda etapa, después de crear, digamos, las normas o el lenguaje estable, pasaron a filología, que la filología busca, además de poder estudiar el lenguaje, también interpretarlo. Y en esa interpretación, pues ya se busca comentar textos, fijar ideas y relacionar idiomas y lenguajes entre una y otra cultura. La tercera etapa, ya buscando las diferencias o integrando la gramática comparada, buscamos el origen, la identidad. Siempre se ha pensado de una lengua madre, siempre se ha pensado de un lenguaje primitivo también, que fue el origen de nuestro pensamiento y por eso se viene relacionando la parte, digamos, de articulación entre símbolos, signos e ideas de una y otra cultura donde se encuentran similitudes. La lingüística tiene tres conceptos. Esos conceptos hay que identificar diferencias. Entre ellos tenemos el lenguaje, la lengua y el habla. En el lenguaje identificamos primero que todo que el lenguaje es la capacidad para poder comunicarse, para poder expresar ideas, para poder expresar deseos. Esas ideas, deseos nos identifican y también en cierto modo es una forma de expresión, que el lenguaje no solamente se hace con signos, con palabras, el lenguaje también tenemos lenguaje no verbal, lenguaje corporal, lenguaje kinésico, tenemos también lenguaje de señas y una serie de lenguajes, signos o formas que la naturaleza y los animales utilizan para expresarnos o según algunos para decirnos cosas, cambios de clima, bueno, etcétera. Las comunidades indígenas sabían mucho de esta parte del lenguaje de la naturaleza. Como siempre se expresa un lenguaje como una idea, como algo que no es palpable, pero que sí se expresa, pero también hay un aspecto físico, y en el aspecto sí físico tenemos sonidos, esos sonidos que identificamos que, por ejemplo, cuando truena, sabemos que va a llover, es una forma de expresión que identifica algo. El psíquico, el lenguaje psíquico que expresa ideas o conceptos, y esos conceptos pues están integrados en partes mucho, si se fundamentan en partes más organizadas y si ya se, digamos, se hacen acuerdos, ya podemos mirar que ya se identifican símbolos en culturas o comunidades y que al poderse comunicar las personas entre sí es de aspecto social, el lenguaje es de dominio social y como lo mencionaba, por pertenecer a una civilización y de aspecto cultural. Vamos a hablar del lenguaje. El lenguaje
El lenguaje está expresado, la lengua está expresado principalmente en los idiomas. La lengua es algo mucho más sistematizado, organizado, pero principalmente en signos. El signo es la partícula principal de la lingüística. El signo está en la mente de una comunidad en particular, una ubicación geográfica, y es de carácter social y también es de carácter sincrónico. Al ser de carácter sincrónico, tiene principalmente un aspecto que es normativo. Entonces, si las personas quieren aprender una lengua, deben guiarse por la parte de la gramática. Entonces, por eso es sincrónico. El tercer aspecto, miramos el habla. El habla sí ya es una parte, según algunos investigadores, evolución de la lengua. Y el habla es parte del lenguaje y pertenece a un dominio individual, pertenece a un grupo en particular que habla y de cierto modo permite una evolución en esa compartir, en ese intercambiar y en esa, digamos, riqueza de expresiones, en esas formas de hablar, pero que van evolucionando de forma cotidiana, de acuerdo al contexto y la cultura. Por eso se da la evolución de la lengua, y es de carácter diacrónico, quiere decir de que va evolucionando y va cambiando y que no se debe, digamos, menospreciar, sino que identifica una cultura, un conocimiento como tal de una comunidad. Hablamos acá en la tercera parte. Esta tercera parte ya vamos a identificar el signo lingüístico. Y el signo lingüístico, uno de los representantes más importantes del signo lingüístico es Saussure. Saussure es el padre del estructuralismo y él nos habla, digamos, de la combinación, que el signo lingüístico se define como la combinación de dos elementos. En este caso, la imagen acústica y el concepto. Si lo hablamos de la parte más, digamos, más organizada, organizada no, si lo hablamos desde otro punto de vista o de otro, digamos, área de la lingüística, que es la semiótica, estamos hablando también lo mismo de la parte del significante y la parte del significado. El significante y el significado. El significante es, digamos, la idea, la imagen que se crea en la mente, que esa idea o imagen, si la representamos lingüísticamente, la vamos a representar con una palabra, con un sonido. Esta palabra pues está articulada con fonemas, grafemas o signos lingüísticos. Y estos signos lingüísticos, pues, si le damos un valor positivo principalmente, va a adquirir, digamos, una interpretación. Y entonces acá en este aspecto ya estamos hablando de el concepto, y el concepto como tal es el significado, y ese significado es la forma como nosotros interpretamos o le damos vaya la redundancia, le damos un significado a esa imagen acústica, a esa palabra. Al darle un significado, pues ya vamos a mirar la parte de arbitrariedad del signo, y esa arbitrariedad no quiere decir de que se debe atar solamente a la normativa, sino que tiene una riqueza de significados distintos. Por eso lo hace mutable e inmutable, porque el signo lingüístico, a pesar de que es un acuerdo, también le da una riqueza de interpretación. Por eso la palabra, por ejemplo, en la palabra regla, podemos identificar varias cosas o varios significados: una regla, una norma, un instrumento para hacer líneas, o simplemente otro significado diferente. Bueno, eso fue todo y muchas gracias.